La mañana del 15 de marzo, mientras subía las escaleras de caracol hacia el coro de la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, Rodrigo Mendoza jamás imaginó que entre las partituras polvorientas y los atriles descuidados encontraría un cuaderno de pasta dura color vino que cambiaría para siempre su comprensión sobre su propia familia. Había aceptado ayudar al párroco a organizar el archivo musical del coro porque necesitaba distraerse del dolor de haber perdido a su abuelo materno 3 meses atrás, y porque ese templo guardaba recuerdos de su infancia cuando su madre lo llevaba cada domingo. Al mover una caja de partituras antiguas, el cuaderno cayó al suelo abierto en una página donde reconoció inmediatamente la caligrafía inclinada y elegante de su abuelo Esteban, el mismo trazo firme que había visto en las tarjetas de cumpleaños que le enviaba cada año. Pero no era una simple lista de canciones o notas musicales lo que llenaba esas páginas amarillentas, sino algo mucho más íntimo y revelador que lo hizo sentarse en el banco del coro con las manos temblorosas mientras leía las primeras líneas escritas en 1978. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Rodrigo tenía 38 años y trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora de la Ciudad de México. Su vida había transcurrido de manera relativamente tranquila hasta que su abuelo Esteban falleció en diciembre, dejando un vacío enorme en la familia Mendoza. El anciano de 87 años había sido el pilar de todos ellos, un hombre callado pero presente que tocaba el órgano en la parroquia desde hacía más de 40 años y que había criado solo a su hija Elena, la madre de Rodrigo, después de enviudar cuando ella apenas tenía 5 años, o al menos eso era lo que toda la familia creía. Rodrigo había crecido escuchando la versión oficial de que su abuela Patricia había muerto en un accidente automovilístico en 1973, cuando su madre era pequeña, y que su abuelo Esteban nunca se había vuelto a casar por devoción a su memoria. Pero mientras sostenía ese cuaderno entre sus manos y leía la primera entrada fechada, el 3 de agosto de 1978, comenzó a entender que la historia familiar que conocía estaba construida sobre medias verdades y silencios dolorosos que habían protegido secretos durante casi medio siglo. La primera página que Rodrigo leyó decía: «Han pasado 5 años desde que Patricia se fue y 3 desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Elena tiene 10 años ahora y me pregunta cada vez menos por su mamá, lo cual me parte el corazón porque significa que está olvidando, pero también me alivia porque significa que el dolor se hace más soportable para ella. Escribo estas palabras aquí, en este cuaderno que guardaré entre las partituras del coro donde paso tantas horas, porque necesito dejar registro de la verdad, aunque nadie la lea nunca. Patricia no murió en 1973. Patricia está viva en algún lugar de Estados Unidos, con el hombre por quien me dejó, y yo tomé la decisión de decirle a Elena que había muerto, porque me pareció menos cruel que la verdad de que su madre la abandonó conscientemente. Cada día cargo con esta mentira piadosa y me pregunto si hice bien, si algún día ella me perdonará por robarle la posibilidad de conocer a su madre. Pero cuando la veo sonreír y jugar sin esa sombra de abandono sobre ella, me convenzo de que el precio de esta mentira lo vale». Las manos de Rodrigo temblaban mientras pasaba las páginas del cuaderno. Había más de 100 entradas distribuidas a lo largo de décadas, escritas con la misma caligrafía elegante de su abuelo, algunas apenas unos párrafos, otras de varias páginas. Todas parecían ser reflexiones personales, confesiones íntimas que Esteban había guardado en ese lugar secreto,
creyendo quizás que nunca serían descubiertas o tal vez esperando que algún día alguien las encontrara y conociera la verdad completa. Rodrigo miró su reloj y se dio cuenta de que llevaba más de una hora sentado en ese banco del coro, completamente absorto en las palabras de su abuelo. La luz de la mañana se filtraba por los vitrales, proyectando colores sobre las páginas amarillentas, y el silencio de la iglesia vacía envolvía ese momento de descubrimiento con una solemnidad casi sagrada. Supo inmediatamente que no podía simplemente cerrar el cuaderno y devolverlo a su lugar entre las partituras olvidadas. Lo que había empezado a leer era la verdadera historia de su familia, una historia que su madre desconocía completamente y que explicaba tantas cosas que siempre le habían parecido extrañas o incompletas en los relatos familiares. Durante los siguientes días, Rodrigo regresó al coro de la parroquia cada tarde después del trabajo para leer el cuaderno con detenimiento. El padre Tomás, el párroco que lo había conocido desde niño, le había dado una llave para que pudiera entrar cuando quisiera a continuar con la organización del archivo. Rodrigo le había dicho que estaba encontrando material histórico interesante sobre la música sacra de la parroquia, pero no mencionó el cuaderno personal de su abuelo. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba descubriendo antes de compartirlo con nadie, especialmente con su madre. A medida que leía, la figura de su abuelo Esteban se volvía más compleja y humana, revelando las luchas internas de un hombre que había tenido que tomar decisiones imposibles en circunstancias dolorosas. En una entrada de septiembre de 1979, Esteban escribía: «Anoche soñé con Patricia. En el sueño me preguntaba si Elena era feliz y yo le respondía que sí, que nuestra hija sonríe todos los días y que tiene amigas en la escuela y que le encanta cuando le leo cuentos antes de dormir. Patricia lloraba en el sueño y me decía que había cometido un error terrible, que quería volver, pero yo le respondía que era demasiado tarde, que Elena ya la había llorado como si estuviera muerta y que revivir ese dolor sería una crueldad. Desperté con lágrimas en los ojos y con la certeza de que aunque mi decisión de mentirle a Elena sobre la muerte de su madre fue unilateral y quizás egoísta, fue la única manera que encontré de protegerla de un rechazo que no merecía. Una niña de 5 años no tiene que cargar con el conocimiento de que su madre la amó menos que a su propia felicidad». Rodrigo descubrió que su abuelo había mantenido esta decisión en secreto absoluto durante toda su vida. Ni siquiera los hermanos de Esteban o los padres de Patricia sabían la verdad completa. Cuando Patricia se fue en 1973, Esteban les había dicho a todos que ella había muerto en un accidente de tránsito durante un viaje a Querétaro, y había organizado un funeral cerrado con un ataúd vacío, argumentando que el cuerpo había quedado demasiado dañado para ser velado. La familia había aceptado esta versión, sumida en el dolor y el shock, y nunca cuestionó los detalles, porque Esteban parecía tan destrozado que resultaba cruel insistir. En realidad, Patricia había dejado una carta de despedida en la que explicaba que se había enamorado de un empresario estadounidense que había conocido mientras trabajaba como secretaria en una compañía textil y que había decidido irse con él a Los Ángeles para comenzar una nueva vida. Le pedía perdón a Esteban, le aseguraba que siempre amaría a Elena, pero que no podía seguir viviendo una vida que la hacía sentir atrapada, y le rogaba que le permitiera mantener contacto con la niña. Esteban, destrozado por el abandono y furioso por lo que consideraba una traición imperdonable, había tomado la decisión de cortar todo contacto y de construir la ficción de la muerte para proteger a su hija del dolor del rechazo materno. En una entrada particularmente conmovedora fechada en diciembre de 1982, Esteban relataba un momento crucial.
Hoy llegó una carta de Patricia dirigida a Elena. La primera en casi 4 años. Venía de California y en el sobre había también una fotografía de Patricia sonriendo frente a una casa con jardín y palmeras. En la carta le contaba a Elena que la extrañaba mucho, que pensaba en ella todos los días, que esperaba que fuera feliz y que algún día pudieran conocerse de nuevo. Le decía que lamentaba no haber estado presente en sus cumpleaños y que le enviaba un regalo que llegaría por separado. Leí esa carta 3 veces. Lloré como no lloraba desde el día que se fue y después la quemé junto con la fotografía en el patio de la casa mientras Elena estaba en la escuela. Guardé las cenizas en una lata que enterré en el jardín bajo el rosal que planté en memoria de la madre que Elena cree muerta. Sé que lo que hice es imperdonable, que robé a mi hija la posibilidad de tener una relación con su madre, pero ¿cómo explicarle ahora que mentí, que su mamá no murió, sino que nos abandonó y que ahora, después de años de ausencia, quiere retomar contacto como si nada hubiera pasado? El daño ya estaba hecho. La decisión ya estaba tomada. Patricia había elegido su nueva vida y yo había elegido proteger a Elena de ese dolor. No había vuelta atrás. A medida que Rodrigo avanzaba en la lectura del cuaderno, descubría que Patricia había intentado contactar a Elena en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Hubo cartas en 1984, 1987, 1991, 1995, y cada una de ellas había sido interceptada por Esteban y posteriormente destruida. En 1998, Patricia incluso había viajado a la Ciudad de México e intentado ver a Elena, quien entonces tenía 30 años y estaba recién casada con Javier, el padre de Rodrigo. Esteban se había enterado de la visita a través de un conocido que la había visto en el barrio haciendo preguntas y había confrontado a Patricia en el atrio de la parroquia antes de que pudiera llegar a la casa de Elena. En su cuaderno, Esteban describía ese encuentro con un detalle desgarrador. Verla después de 25 años fue como ver un fantasma de carne y hueso. Patricia había envejecido, tenía el cabello con canas y arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo reconocible. Me suplicó que le permitiera ver a Elena. Me dijo que se había divorciado del estadounidense, que había sido un error terrible abandonar a su familia, que llevaba años arrepentida y que solo quería la oportunidad de explicarse. Le dije que no, que Elena creía que estaba muerta y que así debía seguir siendo. Patricia lloró. Me llamó cruel. Me dijo que no tenía derecho a privar a Elena de su madre. Yo le respondí que ella había perdido ese derecho cuando nos abandonó, que una madre no se puede ir por 25 años y después volver esperando ser recibida con los brazos abiertos. Le di dinero para que se fuera de la ciudad y le advertí que si intentaba contactar a Elena, yo le contaría toda la verdad de su abandono de la manera más cruda posible. Patricia tomó el dinero, me miró con una mezcla de odio y tristeza y se fue. Nunca más volví a saber de ella. Rodrigo cerró el cuaderno esa tarde con una sensación de vértigo emocional. Todo lo que creía saber sobre su familia había sido cuestionado. Su abuela Patricia no solo no había muerto en 1973, sino que probablemente seguía viva en algún lugar. Una mujer de alrededor de 80 años que había pasado las últimas décadas cargando con el peso de un abandono y del rechazo posterior de su ex esposo. Su madre Elena, quien ahora tenía 56 años, había vivido toda su vida adulta creyendo que su madre había muerto cuando ella era apenas una niña, sin saber que Patricia había intentado múltiples veces restablecer contacto y que su padre se lo había impedido sistemáticamente. Y su abuelo Esteban, a quien Rodrigo siempre había admirado como un hombre noble y sacrificado, resultaba ser alguien mucho más complejo,
un hombre herido que había tomado decisiones controvertibles movido por el dolor y por lo que él consideraba amor protector, pero que había privado a su hija de la verdad y de la posibilidad de tomar sus propias decisiones sobre su relación con su madre. Durante varios días, Rodrigo caminó por la Ciudad de México en un estado de confusión moral. Guardaba el cuaderno en su mochila y lo llevaba consigo a todas partes, releyendo pasajes durante los descansos del trabajo o en los trayectos en metro. Sabía que tenía que hablar con alguien sobre lo que había descubierto, pero ¿con quién? Debía decirle a su madre inmediatamente, arriesgándose a destruir la imagen que tenía de su padre muerto. Debía investigar primero si Patricia seguía viva y dónde estaba antes de compartir la información. ¿Tenía siquiera derecho a revelar secretos que su abuelo había guardado celosamente durante casi 50 años? Una tarde, mientras tomaba café en un establecimiento de la colonia Roma Norte, decidió llamar a su tía Beatriz, la hermana menor de su abuelo Esteban, una mujer de 82 años que vivía en Puebla y que siempre había sido la más franca y directa de la familia. Si alguien podía darle perspectiva sobre la situación sin juzgarlo por haber descubierto el cuaderno, era ella. Rodrigo viajó a Puebla el siguiente fin de semana y visitó a su tía Beatriz en su casa del centro histórico, una construcción colonial con patios interiores y macetas de geranios. La anciana lo recibió con el cariño de siempre, preparó té de manzanilla y se sentaron en la sala rodeados de fotografías familiares que ahora Rodrigo miraba con otros ojos. Le contó sobre el cuaderno encontrado en el coro de la iglesia. Le leyó algunos pasajes seleccionados y esperó su reacción. Beatriz escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido, y cuando Rodrigo terminó, la anciana se quedó mirando por la ventana durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «Ay, Rodrigo», dijo finalmente con voz temblorosa, «yo sabía que algún día esta verdad saldría a la luz. Tu abuelo me hizo jurar que nunca revelaría lo que voy a contarte, y he guardado ese secreto durante 47 años. Pero ahora que él ya no está, y tú has encontrado su cuaderno, creo que tienes derecho a conocer algunos detalles que ni siquiera Esteban escribió, porque eran demasiado dolorosos». Beatriz le contó que ella había sido testigo del deterioro del matrimonio entre Esteban y Patricia en los años previos al abandono. Patricia era una mujer joven y vivaz que había conocido a Esteban cuando él tenía 28 años y trabajaba como contador en una fábrica mientras tocaba el órgano en la parroquia los domingos. Se habían casado rápidamente, enamorados y llenos de planes, y habían tenido a Elena 2 años después. Pero la vida matrimonial había sido más difícil de lo esperado. Esteban era un hombre serio, dedicado a su trabajo y a su música sacra, que pasaba muchas horas en la iglesia y que tenía una visión tradicional de la familia donde la esposa debía ocuparse del hogar y de la crianza. Patricia, por su parte, era una mujer con ambiciones propias, que había tenido que dejar su trabajo como secretaria cuando nació Elena, y que se sentía cada vez más frustrada y atrapada en un rol que no había elegido realmente. «Yo veía cómo Patricia se marchitaba», explicó Beatriz, «cómo cada día parecía más triste, más ausente. Hablé con Esteban varias veces. Le dije que necesitaba prestarle más atención a su esposa, ser más flexible, pero él no entendía. Para él, un hombre cumplía con proveer económicamente y ser fiel, y eso era suficiente. No comprendía que Patricia necesitaba más que eso. Necesitaba sentirse valorada más allá de su rol de madre y esposa. Cuando Patricia conoció al empresario estadounidense en 1972, según Beatriz, fue como si volviera a la vida. El hombre le prestaba atención, la escuchaba, la hacía sentir interesante y valiosa.
Patricia intentó resistirse a esos sentimientos durante meses, luchó contra la atracción porque amaba a su hija y no quería destruir su familia. Pero finalmente, la tentación de una vida diferente, de ser valorada de otra manera, fue más fuerte que su sentido del deber. El día que se fue, continuó Beatriz, vino a despedirse de mí. Lloró en mis brazos durante horas. Me dijo que sabía que era una cobarde, que sabía que estaba abandonando a su hija, pero que si se quedaba terminaría destruyéndose a sí misma y probablemente destruyendo también a Elena con su amargura. Me pidió que cuidara de Elena, que me asegurara de que Esteban no llenara a la niña de odio hacia ella. Le prometí que lo haría, pero nunca imaginé que Esteban inventaría lo del accidente y el funeral. Cuando me enteré ya era demasiado tarde. La mentira ya estaba establecida, y Esteban me hizo jurar que nunca revelaría la verdad. Me dijo que lo hacía por Elena, para protegerla, y aunque yo no estaba de acuerdo con su decisión, respeté su voluntad porque era su hija y su dolor. Rodrigo preguntó si Beatriz sabía si Patricia seguía viva y dónde podría estar. La anciana asintió lentamente y se levantó para buscar algo en un cajón de su escritorio. Regresó con un sobre amarillento que contenía una tarjeta navideña fechada en diciembre de 2019, apenas 4 años atrás. Era de Patricia, enviada desde San Diego, California. En la tarjeta, Patricia le escribía a Beatriz agradeciéndole por haber mantenido contacto a lo largo de los años. Mencionaba que había cumplido 79 años, que vivía sola en un apartamento cerca de la playa, que su salud era frágil pero manejable, y que seguía pensando en Elena cada día de su vida, aunque había aceptado que nunca tendría la oportunidad de conocerla realmente. Patricia y yo nos escribimos durante todos estos años, confesó Beatriz. Ella me enviaba cartas cada Navidad y en el cumpleaños de Elena, preguntándome cómo estaba su hija, si era feliz, si se había casado, si tenía hijos. Yo le respondía con información general, sin dar demasiados detalles, pero manteniéndola informada. Esteban nunca supo de esta correspondencia. Era mi manera de cumplir la promesa que le hice a Patricia ese día que se fue, de no dejar que fuera completamente borrada de la vida de su hija, aunque Elena no lo supiera. El descubrimiento de que Beatriz había mantenido contacto con Patricia durante casi 50 años añadió otra capa de complejidad a la situación. Rodrigo se dio cuenta de que los secretos familiares eran como capas geológicas, superpuestas unas sobre otras, cada una ocultando y revelando diferentes verdades dependiendo de desde dónde se miraran. Beatriz le dio la dirección de Patricia en San Diego y le sugirió que antes de hablar con su madre, considerara contactar a Patricia para conocer su versión de los hechos, y sobre todo para saber si ella aún tenía interés en conocer a Elena después de tanto tiempo. Tu madre tiene derecho a conocer la verdad, dijo Beatriz. Pero esta verdad debe ser presentada con cuidado, con contexto, con compasión. No es lo mismo decirle, tu madre está viva y tu padre te mintió, que decirle, tu madre está viva, cometió un error terrible cuando era joven, intentó enmendarlo múltiples veces, y tu padre tomó decisiones controvertibles tratando de protegerte del dolor, del abandono. La verdad sin contexto puede ser tan dañina como la mentira. Rodrigo regresó a la Ciudad de México con la dirección de Patricia y con una sensación abrumadora de responsabilidad. Durante las siguientes 2 semanas, redactó y reescribió una carta dirigida a su abuela biológica, a quien nunca había conocido. ¿Cómo presentarse? ¿Cómo explicarle que había descubierto el cuaderno de Esteban y la verdad sobre su supuesta muerte? ¿Cómo preguntarle si aún deseaba conocer a Elena sin crear falsas esperanzas? Finalmente, escribió una carta honesta y directa, explicando quién era, cómo había encontrado el cuaderno, lo que había leído,
la conversación con Beatriz y preguntándole si estaría dispuesta a hablar con él por teléfono o en persona. Incluyó su número de celular, su correo electrónico y una fotografía reciente de su madre Elena sonriendo en una reunión familiar, pensando que Patricia merecía ver cómo había envejecido la hija que había dejado hacía tantos años. La respuesta llegó 3 semanas después, no por correo, sino por WhatsApp. Patricia había recibido la carta, había llorado durante horas, según le explicó en un audio de voz temblorosa, y había tardado días en reunir el coraje para contactarlo. En sus mensajes, Patricia le contaba que había vivido durante décadas con el peso del remordimiento por haber abandonado a Elena, que su matrimonio con el estadounidense había terminado en divorcio apenas 7 años después, porque él resultó ser alcohólico y abusivo, que había trabajado como enfermera en hospitales de California para sobrevivir, que nunca había tenido más hijos porque sentía que no merecía ser madre después de haber abandonado a su primera hija, y que había intentado múltiples veces reconectar con Elena solo para ser rechazada o bloqueada por Esteban. «No hay día que no piense en ella», escribió Patricia en uno de los mensajes. «No hay día que no me pregunte cómo será su voz, su risa, si tendrá mis gestos o los de Esteban, si me odia, si piensa en mí, aunque sea como en alguien muerto. Lo que hice fue imperdonable, lo sé, pero quiero que sepas que lo hice en un momento de desesperación extrema, cuando sentía que me estaba ahogando en una vida que no podía sostener. No estoy pidiendo perdón porque no creo merecerlo. Solo quiero que Elena sepa que la amé, que la amo, y que no pasó un solo día en estos 50 años en que no haya deseado poder abrazarla y decirle cuánto lo siento». Rodrigo y Patricia hablaron por videollamada varios días después. Ver el rostro de su abuela por primera vez fue una experiencia surreal. Patricia era una mujer de 83 años, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y ojos del mismo color avellana que los de su madre Elena. Lloraba mientras hablaba, disculpándose constantemente, explicando con detalle lo que había vivido en esos años después de irse. El dolor de la separación, los intentos fallidos de reconexión, la resignación final a vivir con ese vacío. Le mostró a Rodrigo cajas llenas de cartas que nunca había podido enviar, fotografías de Elena que Beatriz le había compartido a lo largo de los años, recortes de periódico donde aparecía el nombre de Esteban mencionado por su trabajo musical en la parroquia. «Seguí sus vidas desde la distancia», explicó Patricia, «como una fantasma, como alguien que mira desde afuera una vida que pudo haber sido suya, pero que perdió por sus propias decisiones. Y ahora tú apareces, mi nieto a quien nunca conocí, y me dices que Elena no sabe que estoy viva, que vivió toda su vida creyendo que morí cuando ella tenía 5 años. No sé si eso me produce más tristeza o más alivio. Tristeza porque significa que Esteban fue más efectivo de lo que imaginaba en borrarme de su vida, pero alivio porque significa que al menos Elena no creció odiándome conscientemente». Durante varias semanas, Rodrigo y Patricia mantuvieron comunicación constante. Ella le contaba historias de cuando Elena era bebé, los primeros pasos, las primeras palabras, los juegos que compartían, detalles que solo una madre podía recordar con esa precisión casi fotográfica. Le hablaba también de su relación con Esteban en los primeros años, cuando todavía había amor entre ellos, antes de que las frustraciones y los malentendidos los fueran separando lentamente. Patricia no intentaba justificar su abandono, pero sí contextualizarlo en una época donde las mujeres tenían muchas menos opciones, donde el divorcio era casi impensable en familias católicas mexicanas, donde quedarse significaba probablemente
caer en una depresión profunda. «No soy una heroína», le dijo Patricia en una de sus conversaciones. «Soy una mujer que tomó una decisión cobarde y egoísta y que ha pagado por esa decisión cada día de su vida. Pero también soy una mujer que era muy joven, muy perdida y que no tuvo el apoyo o las herramientas para manejar su situación de otra manera. Si pudiera volver atrás, habría luchado por el divorcio, por compartir la custodia, por mantener una relación con Elena, aunque fuera a distancia. Pero en 1973, en el México donde vivíamos, esas opciones parecían imposibles. Finalmente, después de 2 meses de descubrir el cuaderno y de mantener estas conversaciones secretas con Patricia, Rodrigo supo que era momento de hablar con su madre. No podía seguir cargando solo con este conocimiento, y cada día que pasaba sin decirle la verdad a Elena, sentía que estaba perpetuando la misma dinámica de secretos que había caracterizado a su familia durante décadas. Una tarde de mayo, invitó a su madre a tomar café en una cafetería del barrio de Coyoacán, cerca de la casa donde ella había crecido. Elena llegó con su sonrisa habitual, preguntándole por su trabajo, por su novia, por los planes para el verano. Rodrigo esperó hasta que estuvieron sentados con sus bebidas y entonces sacó de su mochila el cuaderno de pasta dura color vino. «Mamá», dijo con voz cuidadosa, «encontré algo en la parroquia que necesito mostrarte. Es del abuelo Esteban y cambia todo lo que creemos saber sobre la familia». La reacción inicial de Elena fue de confusión, después de incredulidad y finalmente de shock profundo, mientras leía pasajes seleccionados del cuaderno que Rodrigo había marcado con notas adhesivas. Su rostro pasó por múltiples expresiones en cuestión de minutos: sorpresa, dolor, enojo, traición, tristeza. Cuando Rodrigo le explicó que había contactado con Beatriz y posteriormente con Patricia, que su madre estaba viva en San Diego y que deseaba conocerla, Elena se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar de una manera que Rodrigo nunca la había visto, con sollozos profundos que parecían venir desde un lugar muy antiguo y enterrado. «No es posible», repetía entre lágrimas. «Mi papá no pudo haberme mentido toda mi vida. No pudo haber tomado esa decisión por mí. Yo tenía derecho a saber, a decidir si quería o no tener una relación con mi madre. ¿Cómo pudo pensar que era mejor que yo creyera que estaba muerta?» Durante las siguientes semanas, Elena atravesó por un proceso emocional tumultuoso que Rodrigo observó con una mezcla de tristeza y admiración. Su madre experimentó enojo hacia Esteban por haberle mentido, enojo hacia Patricia por haberla abandonado en primer lugar, enojo hacia sí misma por no haber cuestionado nunca los detalles vagos sobre la muerte de su madre, y finalmente una especie de agotamiento emocional que la dejó sin energía para seguir enojada. Leyó el cuaderno completo de principio a fin. Lloró sobre las páginas donde su padre expresaba su amor por ella y su convicción de que estaba tomando la decisión correcta, y después pidió hablar con Beatriz para escuchar su versión de los hechos. La conversación con su tía fue larga y dolorosa, llena de reproches y de intentos de explicación, pero al final Elena entendió que Beatriz había estado atrapada en una situación imposible, guardando secretos que no le correspondían, pero que se había comprometido a proteger. El momento decisivo llegó, cuando Rodrigo le mostró a Elena las fotografías que Patricia conservaba, las cartas nunca enviadas, los intentos documentados de reconexión que Esteban había bloqueado. Ver la evidencia física del remordimiento de su madre, de los esfuerzos que había hecho durante décadas por volver a su vida, suavizó algo en el corazón de Elena. «No justifico lo que hizo», le dijo a Rodrigo una tarde. «Abandonarme fue terrible y cambió el curso de mi vida completamente.
pero puedo entender ahora que era una persona joven, perdida, que tomó una decisión desesperada en circunstancias difíciles. Y puedo entender también que mi padre, con su decisión de mentirme sobre su muerte, estaba tratando de protegerme, aunque lo hiciera de la manera equivocada. Ambos me amaron a su manera. Ambos tomaron decisiones controvertibles movidos por lo que creían que era mejor para mí. Y ambos cargaron con las consecuencias de esas decisiones durante toda su vida. Elena tardó 2 meses en decidir si quería o no contactar con Patricia. Rodrigo respetó su tiempo, manteniéndola informada de las conversaciones que seguía teniendo con su abuela, pero sin presionarla para que tomara una decisión. Durante ese tiempo, Elena habló con su esposo Javier, con sus hermanos, con un terapeuta que la ayudó a procesar el trauma de descubrir que toda su narrativa personal sobre su origen estaba construida sobre una mentira. Finalmente, en julio, Elena le pidió a Rodrigo que le pasara el número de Patricia. «No sé qué voy a decirle», confesó. «No sé si voy a poder perdonarla o si voy a querer tener una relación con ella después de 50 años de ausencia. Pero sí sé que merezco la oportunidad de conocerla, de escuchar su versión directamente, de decidir por mí misma qué tipo de relación, si alguna, quiero tener con mi propia madre». La primera conversación entre Elena y Patricia fue por videollamada, con Rodrigo presente como mediador emocional. Ver a madre e hija juntas por primera vez en 51 años fue uno de los momentos más emotivos que Rodrigo había experimentado en su vida. Patricia lloraba incontrolablemente mientras miraba el rostro de Elena, repitiendo «perdóname» una y otra vez, mientras Elena, más contenida pero visiblemente conmovida, la observaba con una mezcla de curiosidad, dolor y algo que podría haber sido el inicio de la comprensión. La conversación duró más de 3 horas, con Patricia explicando con todo detalle las circunstancias de su abandono, las razones de su desesperación en ese matrimonio, los intentos de reconexión, los años de remordimiento. Elena escuchaba mayormente en silencio, haciendo preguntas ocasionales, llorando en algunos momentos, en otros mostrando enojo contenido. Al final de la llamada, no hubo abrazo virtual ni declaraciones de perdón instantáneo, pero sí un acuerdo de seguir hablando, de conocerse lentamente, de ver si era posible construir algún tipo de relación después de tanto tiempo. Durante los siguientes meses, Elena y Patricia mantuvieron comunicación regular. Hablaban por videollamada una vez por semana, compartían fotografías, se contaban sus vidas. Patricia le narraba a Elena su infancia, sus primeros 5 años juntas que Elena apenas recordaba, las canciones que le cantaba, los juegos que inventaban. Elena le contaba sobre su vida, sobre su carrera como maestra de primaria, sobre su matrimonio con Javier, sobre sus 3 hijos incluyendo a Rodrigo. Lentamente, con precaución, iban construyendo algo que no era exactamente una relación madre-hija tradicional, pero que tenía su propia forma y validez. En septiembre, Elena tomó la decisión de viajar a San Diego para conocer a Patricia en persona. Rodrigo la acompañó en ese viaje que ambos sabían sería transformador sin importar cómo resultara. El reencuentro físico entre Elena y Patricia en el apartamento de San Diego fue cargado de emoción. Patricia había preparado comida mexicana tradicional, había puesto fotografías de Elena niña por toda la sala, había creado un espacio que intentaba transmitir todo el amor y el remordimiento que había acumulado durante 50 años. Cuando Elena entró y vio a su madre en persona por primera vez en su memoria consciente, ambas se quedaron inmóviles durante varios segundos antes de abrazarse. Fue un abrazo largo, tembloroso, lleno de lágrimas y de palabras susurradas que Rodrigo no alcanzó a escuchar.
Pasaron 3 días juntas, hablando, llorando, riendo ocasionalmente, navegando la extrañeza de ser madre e hija, pero también ser casi desconocidas. Patricia le mostró a Elena todas las cartas que nunca había podido enviar, las fotografías que Beatriz le había compartido a lo largo de los años, los recuerdos que había guardado de sus primeros 5 años juntas. Elena, por su parte, le contó sobre su vida con Esteban, sobre cómo había sido crecer con un padre amoroso, pero distante emocionalmente, sobre los momentos en que había extrañado tener una madre sin saber que esa madre estaba viva y también extrañándola. En una de las conversaciones más profundas de esos días, sentadas en la pequeña terraza del apartamento de Patricia, mirando el océano Pacífico, Elena le hizo la pregunta que había estado guardando. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Patricia pensó durante largo tiempo antes de responder. No te abandonaría, dijo finalmente. Buscaría otra manera de lidiar con mi infelicidad, otra forma de ser honesta sobre lo que necesitaba sin dejarte a ti en el proceso. Pero también sé que la persona que soy ahora, con toda la sabiduría y el remordimiento de 50 años, no es la misma persona que era en 1973. Aquella Patricia estaba ahogándose y tomó la primera salida que vio sin entender realmente el costo de esa decisión. No puedo cambiar el pasado, mi amor, pero puedo decirte que si hay algo después de esta vida, la primera cosa que haré será pedirle perdón a la Elena de 5 años que dejé, porque esa niña merecía algo mejor de lo que recibió tanto de mí como de su padre. El viaje a San Diego marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre Elena y Patricia. No fue una reconciliación perfecta ni instantánea, pero fue real y honesta. Elena decidió que quería mantener contacto con su madre, visitarla ocasionalmente, permitir que Patricia conociera a sus otros nietos, darle la oportunidad de ser parte de la familia Mendoza, aunque fuera de forma limitada y con límites claros. Patricia aceptó estos términos con gratitud, entendiendo que no tenía derecho a exigir nada y que cualquier tiempo que Elena le diera era un regalo inmerecido pero profundamente apreciado. Cuando regresaron a México, Elena también tuvo que procesar sus sentimientos sobre Esteban y las decisiones que él había tomado. Visitó su tumba en el Panteón Jardín y tuvo una conversación unilateral con el padre que había perdido, expresando su enojo por la mentira, pero también su gratitud por el amor y el cuidado que le había dado durante toda su vida. Rodrigo, testigo de todo este proceso de revelación y sanación, reflexionaba sobre la complejidad de las decisiones humanas y sobre cómo el amor puede manifestarse de maneras imperfectas y controvertibles. Su abuelo Esteban había amado a Elena profundamente, pero ese amor lo había llevado a tomar decisiones que privaron a su hija de la verdad y de la autonomía. Patricia había amado a Elena a su manera, pero su amor no había sido lo suficientemente fuerte como para superar su propia necesidad de escape en un momento crucial. Y ahora Elena, con su capacidad de perdonar sin olvidar, estaba construyendo un puente entre el pasado y el presente, honrando la memoria de su padre mientras también permitía que su madre tuviera un lugar en su vida. En diciembre, 6 meses después del descubrimiento del cuaderno, la familia Mendoza organizó una cena navideña especial en la casa de Elena. Por primera vez en más de 50 años, Patricia estaba presente, sentada en la mesa junto a sus nietos, su yerno y la hija que había perdido y encontrado de nuevo. Rodrigo observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud, pensando en cómo un cuaderno olvidado en el coro de una iglesia había desencadenado una serie de revelaciones que habían transformado a su familia de manera fundamental. Pero la historia no terminó con esa cena navideña.
En enero del año siguiente, mientras Rodrigo revisaba nuevamente el cuaderno de su abuelo, que ahora guardaba como un tesoro familiar, descubrió algo que había pasado por alto en sus lecturas iniciales. En las últimas páginas del cuaderno había entradas fechadas apenas meses antes de la muerte de Esteban, escritas con caligrafía temblorosa que reflejaba el avance de su enfermedad. En una de esas entradas finales, fechada en septiembre, Esteban había escrito algo que hizo que Rodrigo tuviera que sentarse para procesar. Sé que me queda poco tiempo y llevo semanas debatiendo si debo o no revelar la verdad sobre Patricia antes de morir. He mantenido esta mentira durante 47 años, porque creí firmemente que era lo mejor para Elena. Pero ahora, en estos últimos meses de mi vida, me pregunto si le robé algo fundamental al privarla de su madre. Hoy pedí la dirección de Patricia a Beatriz, quien me confesó que han mantenido correspondencia todos estos años. No le pedí detalles, no quise saber qué tanto sabía Patricia sobre Elena a través de mi hermana. Solo tomé la dirección y he escrito una carta que planeo enviar después de mi muerte, explicando todo. Pero ahora que tengo la carta en mis manos, no sé si entregarla al abogado que maneja mi testamento o quemarla como quemé todas las cartas de Patricia hace tantos años. Mi última decisión sobre este secreto que he cargado toda mi vida. Tengo derecho a confesar desde la muerte y dejar que Elena lidie con esa verdad cuando yo ya no esté para explicarme o pedir perdón. ¿O debo llevarme este secreto a la tumba y dejar que las cosas sigan como han estado? La siguiente entrada, fechada 3 días después, resolvía el dilema. Decidí llevarme el secreto a la tumba. No tengo el coraje de confesar después de muerto lo que no tuve el coraje de confesar en vida. Si existe un Dios y hay un juicio después de la muerte, que Él evalúe mis decisiones sabiendo que todo lo hice por amor, aunque ese amor fuera imperfecto y controlador. Le pido perdón a Elena donde quiera que lea esto. Si es que alguna vez encuentra este cuaderno que he guardado aquí arriba, entre las partituras del coro, durante tantos años. Le pido perdón a Patricia por haber bloqueado sus intentos de reconexión, por haber quemado sus cartas, por haberla borrado de la vida de su hija de manera tan efectiva. Y me pido perdón a mí mismo por no haber sido más sabio, más compasivo, más dispuesto a permitir que Elena tomara sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones pudieran causarle dolor. Al final, todos somos humanos imperfectos, tratando de hacerlo mejor con las herramientas emocionales que tenemos. Espero que si estas palabras son encontradas algún día, quien las lea pueda entender la complejidad de amar tanto que te equivocas tratando de proteger. Rodrigo le mostró estas últimas entradas a su madre. Elena las leyó con lágrimas en los ojos y después las guardó junto con el resto del cuaderno en una caja especial que había preparado para preservar esa historia familiar tan compleja. Tu abuelo estuvo a punto de revelarlo todo antes de morir, reflexionó Elena. Estuvo a punto de darme la oportunidad de despedirme de él sabiendo la verdad. Pero al final eligió el silencio de nuevo, y tal vez eso fue lo mejor, porque me permitió llorar su muerte sin el peso adicional de la traición. Descubrir esta verdad meses después, procesarla a mi propio ritmo, conocer a Patricia sin la urgencia de un lecho de muerte probablemente fue más sano que haberlo sabido cuando él estaba muriendo y no poder ni siquiera enojarme con él porque estaba perdiéndolo. El universo tiene formas extrañas de revelarnos las verdades en el momento en que estamos listos para recibirlas. En marzo, un año completo después de que Rodrigo encontrara el cuaderno en el coro de la iglesia, la familia Mendoza organizó una ceremonia especial en la parroquia de San Juan Bautista. Con el permiso del padre Tomás, colocaron una placa conmemorativa en el órgano que Esteban había tocado durante más de 40 años. La placa decía:
En memoria de Esteban Mendoza Ruiz, músico devoto de esta parroquia, padre imperfecto pero amoroso, guardián de secretos que pesaron sobre su corazón, que nos enseñó que el amor puede manifestarse de maneras complejas y que la verdad, aunque dolorosa, siempre merece ser conocida, que su música y su memoria vivan en estos muros que tanto amó. Patricia había viajado desde San Diego para estar presente en la ceremonia. Después de la misa, subieron todos juntos al coro donde Rodrigo había encontrado el cuaderno. Patricia se sentó en el banco donde probablemente Esteban había escrito tantas de esas entradas y tocó el órgano por primera vez en más de 50 años, interpretando Ave María, la canción que solía cantarle a Elena cuando era bebé. En los meses siguientes, Elena y Patricia continuaron construyendo su relación con paciencia y sin expectativas irreales. Se escribían regularmente, se llamaban cada semana, se visitaban cada 2 o 3 meses. Patricia conoció al resto de la familia extendida, asistió a cumpleaños y graduaciones. Ocupó lentamente un espacio que no era exactamente el de madre tradicional, pero que era valioso y real. Elena, por su parte, encontró una forma de honrar tanto a Esteban como a Patricia, entendiendo que ambos habían sido personas imperfectas que la habían amado a su manera imperfecta. El cuaderno de pasta dura color vino se convirtió en una reliquia familiar, un recordatorio tangible de que las familias son organismos complejos construidos sobre decisiones, secretos, sacrificios y amores que no siempre toman la forma que esperamos. Rodrigo, quien había sido el catalizador involuntario de toda esta transformación familiar, reflexionaba a menudo sobre el poder de la verdad revelada. Había aprendido que los secretos guardados durante décadas no desaparecen sino que se solidifican, creando estructuras invisibles que sostienen y a la vez limitan las dinámicas familiares. Había aprendido que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo, y que es posible honrar a alguien mientras también reconoces que tomó decisiones equivocadas. Había aprendido que la familia no se define solo por la biología o por la presencia constante, sino también por la voluntad de conocerse, de entenderse, de construir puentes sobre abismos de tiempo y dolor. Y había aprendido, quizás lo más importante, que encontrar la verdad siempre vale la pena, incluso cuando esa verdad es complicada, dolorosa y desafiante, porque solo desde la verdad completa podemos realmente sanar y seguir adelante. 2 años después del descubrimiento del cuaderno, en una tarde tranquila de primavera, Rodrigo subió nuevamente al coro de la parroquia de San Juan Bautista. Había terminado de organizar el archivo musical que había sido el pretexto inicial para su visita ese día de marzo que cambió todo. Se sentó en el mismo banco donde había leído por primera vez las palabras de su abuelo y miró por la ventana hacia la Ciudad de México extendiéndose bajo el cielo azul. Pensó en Esteban escribiendo sus confesiones en ese mismo lugar durante décadas, creyendo que quizás nunca serían leídas, pero necesitando dejarlas escritas de todas formas. Pensó en Patricia, viviendo en California durante medio siglo con el peso del abandono y del rechazo. Pensó en su madre Elena, navegando toda su vida con una historia incompleta hasta que finalmente tuvo acceso a la verdad completa. Y pensó en sí mismo, en cómo el acto simple de mover una caja de partituras había desencadenado una cascada de revelaciones que habían reconfigurado su comprensión de su propia familia. Antes de bajar del coro, Rodrigo sacó de su bolsillo un cuaderno nuevo de pasta dura color azul. Había decidido empezar su propia tradición de escritura reflexiva. No secretos guardados, sino pensamientos honestos sobre su vida, su familia, sus propias decisiones y errores. En la primera página escribió:
Hoy comienzo este cuaderno inspirado por el que mi abuelo guardó aquí durante tantos años. Pero a diferencia de él, no planeo que sea un secreto. Este será un registro honesto de mi vida que compartiré con mi familia cuando sea el momento apropiado, porque he aprendido que los secretos, aunque nacen de buenas intenciones, terminan causando más dolor que la verdad, por difícil que ésta sea. He aprendido que amar significa confiar en que las personas que amas pueden manejar la verdad, pueden crecer a través del dolor, pueden perdonar lo imperdonable. He aprendido que ninguna decisión es perfecta, que todos navegamos la vida haciendo lo mejor que podemos, con la información y las herramientas emocionales que tenemos en ese momento. Y he aprendido, sobre todo, que la familia es tanto lo que heredamos como lo que construimos, tanto las historias que nos cuentan como las verdades que descubrimos, tanto los lazos de sangre como las decisiones conscientes de permanecer conectados a pesar de todo. Cuando Rodrigo bajó las escaleras del coro esa tarde y salió a la luz brillante de Coyoacán, llevaba consigo no solo su cuaderno nuevo, sino también una comprensión profunda de que había sido parte de un proceso de sanación familiar que probablemente continuaría desarrollándose durante años, quizás durante generaciones. El cuaderno olvidado de su abuelo había resultado ser no un final, sino un principio. No una revelación destructiva, sino una oportunidad de sanación, no una traición, sino un regalo involuntario de verdad que había permitido a su familia finalmente ser completa, no en el sentido de perfecta, sino en el sentido de honesta, de real, de consciente de su propia historia con todas sus complejidades. Contradicciones y capas de amor imperfecto que habían sostenido a los Mendoza durante generaciones.